ciclo formativo donde se estudia la anatomía del oído para poder realizar así una buena atención primaria al paciente hipoacúsico. Nuestros principales pacientes podéis pensar que son personas mayores, pero también tratamos con niños que también tienen pérdidas auditivas e incluso realizamos otra serie de tratamientos a nivel de protección auditiva frente al ruido, como es el caso de pilotos de carreras, cantantes que necesitan una serie de filtros especiales según en qué frecuencias llegue la música, y gente que realiza deportes de agua como nadadores o piragüistas. Los estudios de audiología protésica te habilitan para realizar una atención al hipoacúsico, no solamente a nivel de adaptación de audífonos, sino también eres técnico para poder realizar pruebas de nivel sonoro y ver qué tipo de filtros es el que se puede utilizar en cada ocasión o para cada necesidad. La ventaja de este ciclo formativo es que es un ciclo muy práctico y de esa forma, cuando tú ya te insertas en el mundo laboral, sabes manejar perfectamente y trabajar con todo aquello que tú luego vas a aplicar. Entonces tienes asignaturas a nivel de electrónica donde tú aprendes los componentes y cómo reparar audífonos, tienes asignaturas donde se elaboran moldes y así tú aprendes a realizar los distintos moldes de audífonos o moldes para protectores auditivos o para filtros, y hay asignaturas donde tú estás realizando un análisis en el que tú modificas el audífono acorde con las necesidades del paciente. Con lo cual, cuando tú terminas, ya sabes, ya te puedes poner a trabajar, porque ya sabes utilizarlo todo. Salidas profesionales tienes muchas, porque al ser un ciclo de gran especialidad en el que se realizan durante 2 años un gran número de prácticas, tú puedes optar, por ejemplo, a nivel público o a nivel privado. En el sector público tienes el trabajo en hospitales, porque sobre todo en los centros de especialidades de los hospitales. Y a nivel privado tienes varias opciones, o bien trabajar colaborando con otorrinos, o bien puedes ser emprendedor y tener tu centro de audiología, o puedes hacer como yo, que siendo óptico he visto que era un complemento muy bueno y podíamos así aumentar la cuota de mercado. Este ciclo formativo está dirigido principalmente a todas aquellas personas que les guste la atención sanitaria. También viene muy bien para complementar la formación tanto de estudiantes como profesionales de óptica y enfermería. La verdad es que es una profesión que tiene un gran futuro.